de Monclova, Coahuila, ¿sí? No escucho. A ver, permíteme. Ya. Ya vi por qué. Ahora sí, perdón. Ahora sí, adelante, por favor. Buenos días, ¿ahí ya se escucha? Sí, De la ciudad de Monclova, Coahuila, muy buenos días. muy bien. Soy, ¿Desde qué empresa? pertenezco al TEC de Monclova, al Instituto Tecnológico Superior de Monclova. Soy docente de la Academia de Ingeniería Mecánica. Excelente, muy bien. Permítanme tantito, es que creo que se está retroalimentando el sonido. Espérenme. Ahora sí, perdón. Muy bien. Bien, pues bienvenida, Ruth. Gracias. Y pues no sé, me gustaría saber cuál es pues la expectativa que tienes sobre la presentación del día de hoy. Sí, fue una invitación que me hizo mi asesor, el doctor Mario Rodríguez Reyes, porque estoy estudiando un doctorado y él es mi asesor en el TEC de Saltillo. Entonces estamos trabajando por ahí con fundiciones de aluminio. Entonces sí espero tener ahí un poquito más de conocimiento. Ok, muy bien, pues bienvenida. Gracias. Ok. Bueno, muy bien. ¿Alguien más que que nos quisiera compartir algo, que se quisiera presentar? Por aquí ya tengo también a Guillermo Murra y a Mario Rodríguez. Eh, Nereida o Andrea, que se quisieran presentar, por favor, que nos compartieran un poquito de dónde nos acompañan y qué expectativas tienen el día de hoy. Muy bien. Pues creo que nadie hoy. Mario, adelante, Mario, por favor. ¿Cómo estás? Aquí conectándome. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Nuevamente por acá. Sí, Mario Rodríguez de Instituto Tecnológico de Saltillo, investigador y aparte miembro de la Sociedad Mexicana de Fundidores Región Saltillo. Ahí colegas con el clúster de la fundición. Y bueno, aquí como expectativa, pues hablando un poquito de todo lo que involucra lo que es la innovación, ¿verdad? Innovación de procesos, de proyectos y pues esperamos aprender un poquito más de lo que sabemos, de lo que tenemos de conocimiento, pues ampliarnos más en cuestión de este tema que es bien muy importante y pues se requiere para tanto los procesos productivos como los proyectos de investigación que estamos abordando. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Mario. Bienvenido. Y bueno, pues ya seguido por aquí te vemos. Qué bueno que nos acompañan nuevamente. ¿Y alguien más? Buenos días. Andrea, buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Andrea Sánchez. Soy estudiante de posgrado igualmente del Instituto Tecnológico de Saltillo. Y bueno, mi expectativa es pues conocer más del tema de lo que es la innovación. Sí me he tenido un muy leve conocimiento sobre innovación en caso de proyectos, pero pues bueno, en este caso, pues quisiera tener un poco más de conocimiento más enfocado. Muy bien, perfecto. Pues esperemos que hoy logramos cubrir esa expectativa y que te sirva de mucho el tema de hoy, ¿no? Muchísimas gracias, Ruth. Bueno, me da mucho gusto que estén por aquí varios estudiantes, incluso de posgrado. Este, Veo que hay, ahorita veo dos personas qué bueno que nos acompañan. Yo pensé que la mayoría de la gente pues venía de alguna empresa, pero también está interesante que estén de universidades y de
centros de estudio. Y que bueno, por ahí después, pues me gustaría, Mario, que nos pusiéramos en contacto, a ver si por ahí me mandas un mensaje, porque sería muy interesante que compartiéramos alguna exposición algún día con algún tema donde pues, la parte académica también esté involucrada, ¿no? Sí, cómo no. Ahí estoy en contacto con Guillermo, es con el que estamos ahí trabajando. Y en cuestión de la parte de la fundición, ¿verdad? Con las empresas. Y ahorita me toca la parte académica también ahí de promover estos webinars que son importantes para su formación, como bien nos dices, de alumnos y son los siguientes trabajadores, ¿no? Que probablemente van a llegar en alguna empresa o algún centro de investigación como nosotros hemos estado apoyando. Claro. No, excelente. Pues me gustaría, la verdad, sí sería bastante interesante que así fuera, ¿no? Que tuviéramos una colaboración. Estaría muy interesante. Así es. Gracias. Gracias. Pues casi ya empezamos. ¿Alguien más que quisiera presentarse? Por aquí también veo a Nereida Lara. Creo que y Guillermo Murra. Si alguno de ustedes dos quisiera comentarnos, decirnos de dónde nos acompaña, sería bastante interesante, sería una buena retroalimentación. Ok, muy bien. Bueno, pues creo que ya no tienen intención de presentarse de momento. A ver si más tarde podemos tener algún comentario de ustedes. Pero mientras tanto, pues bueno, vamos ya comenzando con la presentación. Y bueno, espero que hoy... Muy bien, pues buenos días a todos. Creo que ya algunos ya me conocen. Mi nombre es José Manuel Martínez Vázquez. Yo pertenezco a una empresa que se llama Impetus Consulting. Y bueno, pues Guillermo me ha invitado por algunos meses ya a estar aquí compartiendo con ustedes algunas presentaciones. Me siento muy honrado por eso. Mira, ya me está escribiendo por aquí Guillermo Murra. Ok, perfecto. Él nos acompaña de Tecmur, él es el gerente de planta en Torreón. Muchas gracias, Guillermo Murra, estás por aquí también. Y bueno, pues hoy les quiero platicar sobre un buen tema, que es el de innovar, que es la innovación y lo que eso conlleva. Bueno, pues espero que tengamos retroalimentación de ustedes y me gustaría que durante el tema tuviéramos por ahí una buena plática, que no nada más sea una exposición mía, sino que también ustedes participen. Así nos retroalimentamos todos. Y bueno, este tema de la innovación a mí me gusta mucho porque me parece que es muy importante para las empresas. Y hoy vamos a ver por qué. Y primero, antes que entrar en el tema, lo importante es saber qué es innovación, porque muchas veces lo confundimos con creatividad, con imaginación, pero vamos a tratar de entender qué es innovación. Y bueno, una forma de definir algo es decir lo que no es. Entonces, tratar de definir la innovación por lo que no es sería que no todas las invenciones son innovaciones. Una invención por sí misma nace esencialmente sin valor. Solo tiene un valor si alguien quiere comprarlo o lo compra. Entonces, una invención para que valga algo, debe de ser atractiva para un mercado. Entonces, si nadie la quiere comprar, pues entonces realmente no tendría valor.
Esa es una forma de definir que esa no sería una innovación, solamente sería pues una invención, pero que no tiene un valor, ¿no? La innovación no son solo ideas. Una idea por sí misma no tiene ningún valor a menos que se haga algo con ella. Sí, pues, hay mucha gente que de repente tiene ideas, que piensa en algo y parece muy atractivo. Me ha tocado conocer gente que de repente dice, yo ya desarrollé una metodología para administrar negocios, pero no la comparto con nadie porque pues, es secreto, ¿no? Entonces, pues sí sigue siendo un valor, digo, sigue siendo una idea, pero no, al momento en el que no la conoce nadie, o no se hace nada con ella, pues entonces no es más que una idea y no es una innovación. Y la inversión tampoco es una innovación. Es decir, podemos invertir en infraestructura, en educación, en industria, pero si no pasa nada con esas inversiones, si no logramos romper algún patrón, si no logramos hacer algo, entonces, pues no es una innovación, solamente se queda en buenas intenciones, sí hay recursos invertidos, pero no obtenemos ningún resultado y entonces eso nos lleva a que no sea una innovación. Entonces, bajo todo este esquema, ¿qué sería la innovación? La innovación sería que cuando se crea o se mejora un producto o servicio o proceso y añade valor y se introduce exitosamente en el mercado. Entonces, es decir, bueno, como en este cuadrito, se invirtió algo de dinero generando alguna idea y esta idea generó un valor y es bien recibida por un mercado. Entonces, eso ya se convirtió en una innovación. Y bueno, la innovación no es solo creatividad, ¿sí? Que es lo que comentábamos, que a veces se puede confundir un poco. Es el proceso de convertir ideas en algo que genere valor. Entonces, eso significaría que tenemos que hacer que sea deseable, que una idea, un producto, un servicio, un proceso, sea deseable y va a ser deseable por lo que es el espacio humano, como lo vemos en este cuadro, que sea viable, es decir, económicamente se convierta en un negocio, es decir, que no nos salga más caro producirlo o dar ese servicio o generar un proceso nuevo, que no eleve sus costos tanto que no sea viable económicamente, porque no va a haber nadie que te lo pague a esas cantidades. Otra forma de evaluarlo es que sea factible tecnológicamente, es decir, no puede ser crear un producto valor que no sea viable tecnológicamente en estos momentos. Y esta zona donde convergen esas tres cosas, que es esta zona azul, eso es innovación. Donde tenemos que es deseable, es atractivo como un negocio y es factible de acuerdo a la tecnología con la que contamos actualmente. Entonces, eso nos lleva a que hay innovación en diferentes áreas. No hay solamente innovación en productos, que es lo que puede ser como más común o más obvio. También puede haber una innovación organizacional. Puede haber innovación en modelos de negocios, en procesos, en comunicación, en servicios, en diferentes áreas, y eso nos haría que seamos más atractivos para un mercado. Entonces, innovación, lo vamos a definir, pues tienen que combinarse varias cosas, ¿no? Tienen que combinarse que sea atractivo para un mercado, que sea viable económicamente y que tecnológicamente tengamos los medios para poderlo echar a andar. Entonces, bueno, estos serían muchos ejemplos en cada uno de estos donde podemos ver que la innovación no solamente es en un producto que es el que se ve a primera vista o que es muy fácil de detectar, sino que hay muchas otras formas de innovar dentro de una empresa. Y aquí vamos a platicar un poquito de esta figura que se ha vuelto polémica, que es Tomás Alva Edison,
Permítanme. Aquí está. Okay. Tomás Alva Edison, pues ya creo que todo el mundo sabe quién fue Tomás Alva Edison. Fue un empresario y un prolífico inventor estadounidense. Se dice que patentó más de 1000 inventos durante toda su vida y que generaba un invento cada 15 días, ¿no? Debido a esos 1000 inventos que patentó. Y obviamente, pues gracias a él tenemos el foco, o las lámparas incandescentes. Y bueno, gracias a él tenemos muchas tecnologías que se han comercializado, como es la industria eléctrica, el teléfono, el fonógrafo, las películas. Entonces, bueno, creo que él es uno de los inventores más importantes del siglo XX. Y una cosa interesante de lo que sucede es que se ha hecho mucha polémica recientemente entre él y Tesla, ¿no? Que pues muchos dicen que Tesla sí era un verdadero inventor y que Tomás Alva Edison era un oportunista, que muchos de sus inventos no fueron inventos de él, sino que él solamente los patentó. Y bueno, pero aún así, de cualquier forma, él es una figura muy importante. No podríamos entender el mundo en el que vivimos hoy sin esta figura tan importante. Y bueno, a él le debemos algunas frases muy interesantes que nos definen un poco todo esto, ¿no? Primero, ¿no? El descontento es la primera necesidad de progreso. Entonces, cuando alguien no está satisfecho, cuando hay un mercado que no tiene, que le hace falta algo, o hay un problema que resolver, pues esa es una forma de buscar progreso. ¿Por qué? Porque hay un problema a resolver, porque hay una necesidad que hay que cubrir. Y entonces a alguien se le ocurre, se adelanta, genera un producto, un servicio o un proceso, y entonces eso nos hace progresar, se crea un valor y se vuelve atractivo por un mercado, ¿no? Y puede generar mucho negocio. Y él, pues desde entonces ya lo tenía muy definido. Otra frase bastante interesante de él dice, el genio es un 1% de inspiración y un 99% de sudor. Entonces, también es muy cierto que no existen los genios que solamente se les ocurrió una idea y de la noche a la mañana se hicieron ricos. Lleva mucho tiempo generar que una idea se convierta verdaderamente en un producto o servicio y hacerlo que se vuelva valioso para el mercado y que de eso se convierta en un negocio, ¿no? Entonces, no solamente es inspiración, no solamente es decir, bueno, soy un genio, o soy una persona muy creativa, porque eso no solamente sería innovar, sino que es trabajar muchísimo. O sea, esa parte de que se me ocurrió una buena idea, pues solamente es un 1% y nos falta un 99% por trabajar. Y una frase también muy interesante de él es, no quiero inventar nada que no se pueda vender. Entonces, ahí es donde hay como cierta cuestión polémica, porque pues todo el mundo dice que pues, era solamente un buen empresario, no era tan inventor. Sin embargo, yo creo que las dos cosas son necesarias, ¿no? De nada sirve generar una idea si no va a ser atractiva por un mercado y eso generar un negocio, porque el convertirse en un negocio, una idea, le va a dar una sustentabilidad a esa idea y va a generar verdaderos cambios, ¿no? Y nos genera progreso. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Las cosas se tienen que conjugar, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario hasta el momento sobre lo que estoy platicando. Me gustaría escucharlos. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Okay. Bueno, nada. Bueno, de momento entonces seguimos adelante. Y bueno, ¿qué son? Y la innovación sería encontrar un problema y resolverlo.
y los problemas son oportunidades disfrazadas de ropa de trabajo. Entonces, esto quiere decir que no veamos un problema como una situación, obviamente es una situación adversa, pero es una oportunidad, ¿no?, de resolverlo. Y si logramos resolver un problema que después lo podamos comercializar, pues definitivamente estamos hablando de un negocio. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos nuestra actitud encaminada a no esperar que alguien más resuelva el problema, sino que nosotros lo podamos resolver. Y eso nos hará pues, emprendedores y nos llevará a innovar. Entonces, dentro de una empresa, estoy seguro que todos los que están trabajando en sus empresas conocen un montón de problemas que se presentan y luego no sabemos cómo resolverlos, pero la idea sería que nuestra actitud sería, pues, es un gran problema, vamos a buscar la manera de resolverlo. Y a veces pues, no hay que inventar el hilo negro, probablemente ya alguien más lo resolvió, ya hay un producto, un servicio, un proceso que existe para resolver el problema que tenemos y solamente hay que buscarlo, ¿no? Pero si no existieran esas innovaciones o esos inventos que ayudaron a resolver ese problema, pues sí tendríamos en nuestras manos la posibilidad de resolverlo y eventualmente eso lo podemos llevar a otras empresas, ¿no? Y venderlo en un mercado, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, tener siempre una actitud que debe existir dentro de las organizaciones de innovar, de encontrar problemas y resolverlos. Porque de no hacerlo, el costo de la no innovación es desaparecer. Entonces, pues creo que todos tienen muy claros estos ejemplos. Blockbuster, que no sé si los que están muy jóvenes por aquí que nos acompañan, lo llegaron a conocer, pero bueno, pues era una empresa que se dedicaba a rentar videos, DVDs, bueno, empezaron con VHS, con cassettes beta, después fueron DVDs, después fueron Blu-rays, y finalmente cuando entró Netflix, pues acabó con Blockbuster, y lo más irónico es que en algún momento Netflix pues les ofreció venderles la idea y Blockbuster lo rechazó y bueno, pues posteriormente hoy ya no existe esa empresa, ¿no? Entonces, el no haber querido innovar o no ver qué venía en el mercado, pues lo lleva a desaparecer, ¿no? Otro ejemplo muy claro, pues es Uber, que hoy los taxis no han desaparecido, no creo que lleguen totalmente a desaparecer, pero su mercado se ha reducido muy, muy grandemente debido a que surgió esta idea de Uber y alguien la puso en práctica y fue una idea tan disruptiva que en muy pocos años se convirtió en una tendencia, ¿no? Y ha provocado muchos problemas para ese mercado de los taxis. Entonces, pues esa también fue una idea que alguien se le ocurrió y la puso en práctica porque no solamente fue la idea, sino que tuvo que crear una plataforma tecnológica en donde corriera todo esto. Y otro ejemplo que aún todavía no es tan visible, pero que pronto o que cada vez se va a ver más, es Amazon encontró una forma de vender casi cualquier producto en línea y Walmart pues tiene un montón de tiendas en todo el mundo donde hace lo mismo. También distribuye productos, pero es una tienda física. Y a como estamos viendo que puede funcionar esto, es que eventualmente Amazon pues, se va a comer a cualquier centro comercial. De hecho, no sé si sepan, bueno, Walmart también ya está invirtiendo muchísimo. También, si ustedes quieren comprar en línea, de hecho, si buscas un producto, han seguramente pagado en Walmart para que sea uno de los primeros que te aparecen en tus búsquedas cuando estás en Google y te va a aparecer Walmart que tiene un producto, ¿no? Aunque también va a aparecer Amazon. Entonces, hoy Walmart también ha invertido muchísimo en poder vender en línea. Y también no se va a quedar atrás, pero probablemente Amazon ya va muy adelante. Entonces, no sabemos si eventualmente esto vaya a pasar, pero sí ya hay muchas empresas que vendían físicamente
que han desaparecido, muchas de ropa, y que probablemente después veamos que casi todo sea una venta por internet, ¿no? Con Amazon. Y bueno, está Mercado Libre y otras Alibaba, que son chinos, pero esto es una tendencia y vamos a ver qué va a suceder en el futuro, porque probablemente esto no vaya a, va a haber hay un cambio ya evidente en el mercado. No sé si alguien quiera comentar algo, me gustaría escucharlos. Bueno, seguimos adelante entonces. Bueno, aquí veremos. ¿Por qué es importante innovar? Bueno, porque los mercados hoy exigen adaptación, cambios muy rápidos, y entonces eso nos lleva a que los mercados pues no están buscando siempre resolver problemas, porque hay mucha gente dispuesta a generar negocios, ¿no? O están buscando nuevos negocios. Y que realmente es muy difícil innovar. Probablemente no, innovar no implica grandes inversiones, tecnología o ciencia. A veces solo se requiere inspiración, aunque sí se requiere mucho trabajo. Entonces, aquí lo importante es pensar que no necesariamente tenemos que ser unos genios, ni tenemos que generar una tecnología para innovar. Podemos innovar dentro de nuestras empresas, en procesos, por ejemplo, o cada quien desde su trinchera, desde las diferentes áreas, es decir, va a generar algún valor el hecho de que dentro del proceso de producción, los que están metidos en esas áreas, puedan generar algo que sea más económico de cómo producir o que te ahorre tiempo. Y entonces, al generar valor, posteriormente eso se va a ver pues reflejado en el costo, y posiblemente podamos tener un precio más bajo que el mercado va a apreciar, y entonces vamos a ser más competitivos. O que nuestro margen de utilidad sea más alto si es que decidimos no reducir precios, mantenemos nuestro precio, pero nuestro costo es más bajo, entonces somos más rentables. Entonces, hay manera de poder ser innovador dentro de nuestras empresas sin necesariamente llevarlo a que se convierta en un producto o servicio. Es decir, estamos mejorando un proceso y que al final va a impactar en el mercado también, pero no necesariamente es que ya generamos un nuevo producto o un nuevo servicio, sino que estamos mejorando algo que ya existe. Entonces eso también es importante verlo desde cualquier punto de vista, lo podemos hacer. Hay otros procesos, por ejemplo, administrativos, que también podríamos eficientar, hacerlos mejores o crear unos nuevos, por ejemplo, de compras o de ventas, o administrativos que generen ahorros o que hagan más eficiente la labor y entonces reduzca costos o gastos, y entonces eso haga más atractivo, después nos puede hacer más atractivo. Muy bien, entonces veremos qué es el valor de la innovación. ¿Sí? La innovación realmente debemos valorarla y reconocerla adecuadamente, y de verla, en vez de como un gasto, debe ser percibida como una inversión. Y bueno, para eso las empresas deben de estar abiertas a nuevas ideas y desarrollos. Y es importante que se fomenten las habilidades científicas y la aceptación de nuevas tecnologías. Y bueno, eso debería de ser un compromiso de todos. Sería los gobiernos, la industria, las escuelas y las universidades. ¿Por qué? Porque el problema es que nos gusta la tecnología, a veces la confundimos solamente con innovación. Nos gustan las innovaciones, el mercado siempre está deseoso de ver algo nuevo, de ver algo innovador, pero luego dentro de nuestras empresas no tenemos una cultura de innovación. Y definitivamente dentro de nuestro país, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra cultura, no tenemos una cultura de innovar, de nosotros innovar. Estamos esperando que alguien más innove y estamos esperando que alguien más resuelva un problema.
Entonces, no debemos verlo de esa manera, deberíamos de pensar en que nosotros podemos ser los innovadores, porque una empresa que es innovadora o una persona que tiene una cultura de innovación, pues siempre se va a mantener vigente, ¿sí? Y la innovación nos va a garantizar el futuro. Si no innovamos, si no tenemos una cultura de innovación, entonces no tendríamos un futuro asegurado. Tendremos, lamentablemente, el destino de perecer. Entonces, debemos ver y valorar a la innovación como parte de una cultura constante dentro de las organizaciones y debemos ver cuál es el valor de innovación. La innovación puede provocar cambios culturales. Pues nadie podrá decir que hoy un smartphone ha creado un enorme cambio cultural, o las redes sociales han cambiado un enorme, vivimos en un nuevo mundo, a partir de que surgió todo eso. Y eso pues obviamente nos ha generado que hoy tengamos otra forma de vivir. ¿Y qué puede pasar? Bueno, la cultura de un país o empresa puede hacer que una idea innovadora funcione o no, y la cultura puede destruirla o impulsarla, ¿sí? Entonces, si vivimos en un país donde proponemos una idea y todo el mundo la critica o no la ve positiva, entonces eso puede hacer que una idea no funcione. Creo que en México tenemos una cultura de, pues prácticamente criticamos todo y una cosa que no perdonamos, pues es el éxito, ¿no? Vemos a un peleador hablando en un tema muy reciente, que es el Canelo, al que es un campeón de varios ya títulos, de varias categorías, y que ha ganado muchos millones de dólares. Y una parte de la población lo critica, que porque esto, que lo otro, que pelea con costales y no sé qué. Y otra parte pues, sí lo apoyan, pero en general se vuelve una figura a la que en lugar de apoyarla, muchas veces se le critica. Y así hay muchos ejemplos, ¿no? Eso me parece muy claro, es decir, si está ganando y aún así todo el mundo lo critica, ¿no? Y tenemos por el otro lado a la selección mexicana que está perdiendo, ayer perdió contra Estados Unidos, contra Canadá, y siempre van como para atrás, ¿no? O sea, siempre vemos como que no hay ningún cambio, no hay nada positivo en esa selección y la gente sigue viendo el fútbol y sigue apoyando a la selección, aunque son conscientes probablemente de que no es una selección que va a ganar un mundial, pero finalmente hay un contraste, ¿no? Alguien que es campeón de todas maneras es criticado, o alguien que es ganador de cualquier forma antes es criticado, y esa es nuestra cultura, ¿no? Tendemos a minimizar los logros de otros o las ideas de otros. Y es muy importante generar una cultura de innovación, precisamente porque si viviéramos en una sociedad, en una cultura en donde estuviéramos apreciando constantemente la innovación o apreciando las ideas o la creatividad de la gente, podemos crear más negocios, ¿no? Y pues la clave de la innovación sería trabajar en equipo, ¿sí? Es decir, se nos ocurrió una idea, es una buena idea, y decir, bueno, vamos a trabajar para desarrollarla, que no entren las envidias, como en muchas ocasiones sucede, pues a alguien se le ocurrió y, entonces, ¿qué se le ocurrió? Pero es que se me debió haber ocurrido a mí, si no se me ocurrió a mí, pues entonces ya no es buena, y entonces se destruye una idea o una idea que pudo haber sido positivo, que se pudo haber convertido en un buen producto, servicio, proceso. Pero muchas veces es atacado por el mismo equipo. Entonces, si no tenemos un equipo de trabajo, es difícil generar una innovación. Y hay que pensar en que la innovación no es un fin en sí mismo, y no todo el mundo tiene por qué innovar. Pero lo que sí hay que preguntarnos es, ¿para qué necesitamos innovar? Y yo les diría, en una empresa, la respuesta es
para garantizar la existencia de la empresa. Si no innovamos, no podemos garantizar que esa empresa va a mantenerse en el futuro, porque seguramente van a generarse nuevos problemas constantemente, que si no nosotros como empresa no estamos dispuestos a encontrar la manera de resolverlos, alguien más lo va a hacer y eventualmente la empresa va a perecer. Entonces, hoy, pues dentro del rubro de la fundición hay una serie de aleaciones, pero bueno, creo que todos estamos conscientes que los que están en la industria automotriz, pues eventualmente va a dejar de haber autos de combustión interna y van a ser eléctricos, ¿no? Por ahí ya hay una noticia que leí hace poco que decían que ya se había puesto como una fecha, por ahí del 2040 se espera que ya no haya más autos a combustión interna, faltan 20 años, pero esos 20 años se van a pasar rápido, y entonces hay que buscar qué vamos a hacer para que el mercado que hoy se está satisfaciendo siga igual de satisfecho y no nos pase lo que pasó con algunas de las empresas como las que pusimos el ejemplo, o como por ejemplo Kodak, que pensó que la fotografía nunca iba a ser digital y pues vean lo que sucede, ¿no? Entonces hoy debemos de identificar los problemas que existen en el mercado y buscar desarrollar los productos que van a satisfacer esas necesidades. Y bueno, muy importante es fomentar los procesos de innovación en las empresas, acelera su creación de valor, ¿no? ¿Y qué es el valor que tenga una empresa? Bueno, es difícil definirlo porque las personas aprecian una empresa, pero sí hay una forma como, digamos, de determinarlo, que sería el valor de mercado de una empresa, ¿no? Y bueno, no todas las empresas cotizan en bolsa, pero las que cotizan en bolsa, pues es muy fácil definir cuál es el valor que la gente tiene o que percibe de esa empresa porque tiene un alto valor, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, volvemos un poco a las empresas tecnológicas, pero Apple es la empresa que tiene el valor de mercado más alto actualmente. Entonces, vamos a ver un poquito cómo está hoy el sector de las empresas más grandes del mundo y las más importantes. En este caso, la primerita obviamente es Apple. ¿Y por qué? Pues porque son una empresa que está constantemente invirtiendo. Está invirtiendo en innovar. Entonces, la gente lo percibe con un alto valor y sabemos que un iPhone hoy cuesta casi 30,000 pesos, incluso hasta más, y la gente está dispuesta a pagar por él. ¿Por qué? Porque se percibe que es un producto que tiene un alto valor por la tecnología que tiene. Entonces, hoy Apple es una de las empresas más grandes del mundo y es por esa razón. En segundo lugar, tenemos hoy una empresa de petróleo, Aramco, que es de Arabia Saudita y que produce más o menos por ahí del 10% de todo el petróleo que se produce en el mundo. Entonces, bueno, hoy se dice que ya el petróleo no tiene valor, que ya debemos ir a las tecnologías limpias. Sí, hay un mercado para eso y hay un problema que resolver, pero hoy todavía el petróleo sigue siendo muy importante y esta empresa de Arabia Saudita es la segunda más grande. Y recordemos que el petróleo no solamente es para producir gasolina, el petróleo se utiliza para producir todos los plásticos que hay. Entonces, hoy todo el plástico que todavía no se elimina porque en las tiendas departamentales ya no te dan una bolsa de plástico, pero todo lo que compraste viene en envases de plástico. ¿Sí? Entonces, digo, es un poco irónico porque según quitan las bolsas, pues es como dar una aspirina, porque todo lo demás está hecho de plástico. Entonces, no se ha resuelto ese problema, no creo que se resuelva pronto. Una parte cuando se acaben los motores de combustión interna en los autos, va a haber un cambio, pero aún así, todo lo que es plástico y muchas cosas se van a seguir haciendo de plástico, pues van a depender del petróleo. Entonces, dudo mucho que el petróleo o que una empresa como Aramco desaparezca. Y bueno, en tercer punto, obviamente tenemos a Microsoft. En 4 está Amazon. En el quinto es Alphabet, que Alphabet es Google,
nada más que es un conglomerado de otros negocios que son del mismo Google. Tencent, que es una empresa que proporciona servicios de Internet y de tecnología en China. Obviamente Facebook, Tesla, Alibaba, que es una empresa similar a Amazon, y servicios financieros de Berkshire Hathaway en Estados Unidos también. Y bueno, si se dan cuenta, todo esto, la mayoría son empresas de tecnología. Y el público o la gente tiene una percepción del valor muy alta ante las mejoras tecnológicas que estamos viendo, ¿no? Y eso significa innovación. Entonces, las empresas que tienen más alto valor de mercado y que son más populares o que la gente tiene una percepción de valor más alta, es porque están innovando constantemente. Entonces, creo que esto nos está diciendo algo, nos está diciendo que debemos estar constantemente buscando esa innovación para mantener el prestigio y el apetito por los productos que produce una empresa, ¿no? Sin embargo, pues tenemos que crear una cultura de innovación dentro de nuestras empresas. Si no podemos esperar que las ideas vengan de una sola persona. En ocasiones es el dueño o es el fundador de la empresa, pero con el tiempo, pues las ideas no pueden surgir de una sola persona, de un solo lugar. Hay que alentar la creatividad, ¿sí? Y pues para eso podemos generar comités o alentar la creatividad a través de reconocimientos y premios a los empleados, que generen recomendaciones y mejoras a los procesos. Yo creo que los más involucrados dentro de los procesos muchas veces son los que dicen, no, pues es que esto, si lo hiciéramos de esta manera, mejoraríamos muchísimo, ¿no? O sería más rápido. Y a veces no logramos escuchar eso, pero si fuéramos más atentos a lo que cada persona nos puede aportar, yo creo que podría haber más forma de innovar y de mejorar procesos. Hay que educar para la innovación. Pues muchas veces hay que ser autodidacta, hay que estar aprendiendo constantemente, hay que evaluar a la competencia, hay que conocer a nuestro mercado. Por ahí dicen que hay que dormir con el mercado, ¿no? Hay que saber qué es lo que nuestro mercado quiere y hacia dónde va el mercado. Mientras más información tengamos sobre lo que es el mercado, el que atendemos, va a ser más fácil poder encontrar problemas que requieran una solución, ¿sí? Y obviamente hay que invertir en esa innovación, ¿no? Aun cuando tengamos una buena idea, pero no le queremos invertir, pues no vamos a encontrar esas innovaciones. Y desafortunadamente, cada vez que queremos innovar, vamos a correr riesgos. Entonces, eso es lo que a veces no nos gusta, pero corremos más riesgo de desaparecer si no buscamos realmente innovar. Y bueno, para innovar, pues obviamente necesitamos creatividad y necesitamos gente creativa, ¿no? Entonces, las personas creativas son aquellas que son capaces de producir ideas o comportamientos que son originales, que son nuevos, sorprendentes, inusuales y que además supongan una contribución positiva a la vida de la persona o de las personas en general. Entonces, de repente, no tenemos gente creativa o matamos la creatividad y muchas veces las matamos desde nuestra casa, desde nuestra cultura, donde a alguien se le ocurre una idea y lo primero que te dice, no, eso no va a funcionar. O no, estás loco, ¿no? ¿Para qué quieres hacer eso si ya existe otra forma? Entonces, pues definitivamente es difícil tener una sociedad o una cultura de gente creativa si nosotros mismos matamos esa creatividad, esa iniciativa de la gente. Entonces, en una empresa debemos apreciar lo que cada uno de nuestros empleados, nuestros colaboradores nos pueden aportar, ¿sí? Y pueden venir las ideas desde las áreas más humildes, que pueden hacer una gran contribución, pueden decir, oye, entonces que si la hacemos así, va a estar mejor. A mí me ha tocado gente de almacenes, hasta de intendencia, que me han dicho, oye, ¿por qué no lo haces de esta manera? Y realmente tienen razón. Entonces, escuchando a todas las personas, estoy seguro que podemos lograr
tener una buena idea o surgiría una buena idea. Y bueno, hablamos ahorita de empresas muy grandes, la más grande empresa que tiene un alto valor de mercado por su percepción de generación de tecnología y que definitivamente ha creado cambios culturales, porque hoy no podríamos entender el mundo sin el iPad o sin un iPhone, que se convirtieron pues en la regla del mercado de los teléfonos y que hoy tenemos smartphones, y hace 2008, 2007, 2006 para atrás teníamos los famosos Nokias, los Motorolas, que no eran teléfonos inteligentes, era un teléfono. Y bueno, pero ¿quién fue quien desarrolló todo ese cambio cultural? Pues hay una persona que es Steve Jobs, que pues, lamentablemente ya falleció. Pero ¿por qué en México no hay un Steve Jobs? O sea, ¿por qué no se ha generado un creativo, una persona con esas capacidades de visualizar el futuro, de ver otros productos en México? ¿No? Y bueno, pues aquí hay un dato. En el 2014 el Banco Mundial publicó un estudio. Hay muchas empresas en México, pero poca innovación, ¿no? En general se destina muy poco presupuesto a la investigación y desarrollo y se registran muy pocas patentes. Solamente el 2.4% de toda la inversión mundial en este rubro tiene lugar en América Latina y el Caribe, contra el 37.5% que se realiza en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues ahí está la razón, una de las razones. En primer lugar, no destinamos dinero para eso, solamente nos vamos al 2.4%, entonces el 37.5% es de inversión en Estados Unidos, entonces pues veamos la brecha, es enorme. Entonces, pues no hay investigación, no hay desarrollo, en nuestras empresas ni siquiera existen a veces esos procesos, no los vemos importantes, estamos metidos en el día a día, en la operación, en resolver que ya se paró una línea de producción, que no tenemos para el mantenimiento, que no hay materia prima, y no estamos viendo hacia el futuro. Entonces, nos quedamos atascados en el día a día, la ceguera de taller, y no estamos pensando estratégicamente, ¿sí? Y bueno, otro de las razones por las que nos resulta difícil tener un creativo es porque la cultura que tenemos, ¿no? Y muchas veces para poder innovar corremos siempre un riesgo y eso implica fracasar. Entonces, si no pensamos en que es posible que fracasemos, entonces tampoco vamos a poder innovar y nos va a dar miedo, ¿sí? Requerimos una alta tolerancia al fracaso. Steve Jobs tuvo muchísimos tropiezos, o sea, al final de su vida pudo haber sido una persona ya con mucho dinero, pero debemos ver su vida y nos daremos cuenta que en un tiempo, en los 80s, lo expulsaron de la propia empresa que fundó, lo corrieron de Apple, tuvo que formar otra empresa que fue Pixar, y después la vendió y después lo regresaron, se regresó a Apple, pero no fue una persona que siempre tuvo éxito, ha tenido muchos fracasos, ¿no? Y por ahí también hay una persona muy exitosa que es Michael Jordan, que él siempre ha dicho que tuvo muchos fracasos en su vida y que debido a esos fracasos aprendió y poco a poco fue puliendo sus técnicas, su forma de trabajar, su liderazgo, hasta que tuvo éxito. Pero primero tuvo que fracasar muchísimo, ¿no? Y lo podemos ver en el ejemplo también de Tomás Alva Edison, que él decía que para poder crear la lámpara incandescente tuvo que hacer 1000 experimentos. ¿Sí? Entonces imagínense si al intento número 450 se hubiera dado por vencido, pues no tendríamos lámpara incandescente, ¿no? O se pudo haber inventado de otra forma, en otros tiempos, pero definitivamente fracasar es parte del proceso de innovar. Y si no tenemos esa tolerancia al fracaso, definitivamente no podremos ser innovadores, ¿no? Hoy el problema es que nos dicen todo el tiempo que si fallas en una acción eres un fracasado. Y no necesariamente, ¿no? Entonces, hay que estar intentando hasta que la idea que tengamos realmente se pueda llevar a cabo, ¿no? Y no perder la fe en eso, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues tenemos que salir de una zona de confort.
pues definitivamente nos gusta estar en una zona cómoda, donde seamos conocedores de los temas, donde no nos arriesguemos, donde podamos estar tranquilos. Siempre queremos eso, estar en la zona de confort, sí. Pero estar en la zona de confort, sí, dicen, pues la zona de confort es un lugar maravilloso, pero nada crece ahí. En la zona de confort no vamos a crecer. Y estar en la zona de confort debería, para poder salir de la zona de confort, es no esperar a que alguien lo resuelva por mí, porque lo tengo que resolver yo. Tengo que tener iniciativas y ponerlas en práctica, operarlas, armarse de valor para cambiar el estilo de vida actual, crecer profesional y personalmente, superar el miedo al fracaso, alcanzar mis metas a pesar de todos los obstáculos que se presenten y tener una mentalidad triunfadora. Es muy difícil porque, como lo vemos aquí en este pequeño cuadrito, dice, bueno, pues yo siempre estoy en mi zona de confort, que es esa área azul. Si brinco fuera de mi zona de confort y empiezo a aprender algo o a querer analizar algo diferente, estoy en una zona de aprendizaje, ¿sí? Ahí todavía estoy seguro porque solamente estoy aprendiendo, todavía no hago nada. Pero ya pasar a la acción y arriesgarte a hacer algo donde posiblemente puedas fracasar, pues entras en una zona de pánico, ¿sí? Y es brincar al vacío. Es decir, voy a tener que brincar, salirme de mi zona de confort, ahora sí, tomar una acción, tomar un riesgo, y eso puede ser que haga que fracase. Y tengo que asumir los costos de ese fracaso. Y eso es a lo que nadie está dispuesto y las empresas tampoco quieren estar dispuestas. Pero si después de varios fracasos podemos lograr un producto mejor, un proceso mejor, un producto innovador, un servicio mejor o un nuevo servicio, entonces entraremos en una zona mágica en donde ya habremos superado ese miedo, en donde habremos ya salido de esa zona de confort y habremos logrado algo. Y entonces todo eso habrá valido la pena. Pero tenemos que pensar que así es, que va a haber muchos fracasos para poder alcanzar una meta. Entonces, lo más importante es lograr salir de esa zona de confort, pensar que si me quedo en donde estoy, lo más probable es que sí esté cómodo, pero no me asegura nada. Aún así estoy en riesgo constante de desaparecer o de que otros se me adelanten y que hagan algo que yo no hice. Entonces es muy importante pensar de esta manera y que las empresas cambien su forma de pensar de hoy, su cultura, de no tomar riesgos, de estar en la zona de confort, de estar tranquilos, ¿no? Tenemos que estar buscando cómo vamos a mejorar lo que tenemos hoy constantemente. Debe ser una cultura, ¿sí? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien me podría dar su punto de vista? Me gustaría escucharlos. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué piensan? Adelante, Mario, por favor. Pues, José, totalmente de acuerdo. Hay que salir de nuestra zona de confort, diariamente estar haciendo las cosas que más nos gusten y ver para un fin, ¿verdad? Un objetivo. Y bueno, retomando algunos otros puntos que has ahí indicado, precisamente en cuestión de la vinculación que se tenga con empresas, con centros de investigación, con universidades, pues vamos a llegar a hacer algo más, ¿verdad? Y es lo que nosotros hacemos en esta parte del norte, apoyamos algunas empresas de la región, donde se han hecho innovaciones en cuestión desde el punto de vista de aleaciones de hierro, de aluminios, para la industria automotriz, y pues hemos tenido ese acercamiento, y precisamente hay este apoyo también hasta los alumnos que vayan empapándose en esta zona o en este campo, nos vamos preparando para que puedan entrar ya también directamente a la parte laboral y que vayan con ese tipo de ideas, ¿verdad? Y con ese compromiso que es la innovación. Nosotros diariamente estamos también innovando en la forma de trabajo, de estar haciendo, como dicen, no nada más es fabricar un material y a ver qué sale, ¿no? Sino que estamos trabajando ahorita, precisamente lo que dices, industria automotriz está
un poquito ahí en alerta de que va a desaparecer el motor de combustión interna, pero bueno, para hacer otro tipo de tecnología requieren materiales. Estamos desarrollando nosotros todavía materiales más ligeritos. De los que hay convencionales estamos haciendo modificaciones, pero aparte estamos desarrollando nuevos tipos de materiales para que puedan reducir peso del vehículo y puedan entrar a sustituir ciertos componentes o ciertas piezas. Ya lo estamos haciendo y es pues orgullosamente mexicano, ¿verdad? Y que aquí estamos trabajando y que también nos han abierto las puertas varias empresas que creen la parte, la ciencia, la tecnología que tenemos aquí en las instituciones y eso es bien importante porque ya estamos trabajando en colaboración y una vinculación efectiva. De hecho, ahí te decía con Guillermo Ibáñez, pues hemos ahí tenido algunos encuentros en cuestión del clúster automotriz y la Sociedad Mexicana de Fundidores y precisamente se abordan todos estos puntos, ¿verdad? Donde pues, hay que apoyar a la industria y también la industria tiene que acercarse a la academia, a las universidades, a las instituciones para ver qué podemos colaborar para el beneficio de la región y del país. Así es, Gracias. ¿no? Pues, gracias, Mario. Definitivamente debemos de ver que el conocimiento pues nace de las universidades y nace de las nuevas generaciones. Los más jóvenes deberían de estar empujando porque son los que traen ideas nuevas y pues los que tienen muchas veces energía también para eso. Entonces, la empresa lo que debe hacer es buscar promover que existe esa cultura y que de los jóvenes, obviamente los jóvenes no tienen experiencia, pero sí tienen ideas nuevas y frescas. Entonces, debemos conjugar las dos cosas, los que estamos ya más veteranos, más grandes, que tenemos experiencia, y escuchar a las nuevas generaciones que nos van a aportar ideas que probablemente a nosotros ni se nos habían ocurrido, y tener esa apertura, ¿no? Tener una flexibilidad, decir, pues este joven o esta persona no tiene experiencia, pero tiene una idea que a lo mejor a mí no se me había ocurrido, y entonces aprovechar lo mejor de los dos mundos, ¿no? La experiencia, la gente que viene con otras ideas, aprovechar la tecnología que pudieran tener las universidades o el conocimiento. Entonces, definitivamente es muy importante que tengamos estas retroalimentaciones, en este caso con las universidades, con los jóvenes, por eso me llama mucho la atención que estén hoy aquí, me da mucho gusto. Pues la verdad es que por ahí después, a lo mejor, Mario, tenemos alguna colaboración para que nos hables de lo que están desarrollando como tecnología y a dónde se está apuntando el mercado, ¿no? Pues nadie más lo va a conocer que las universidades donde están desarrollando esas tecnologías. Sí, con gusto estamos en contacto. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, seguimos. ¿Alguien más quiere comentar algo? Me gustaría escuchar a los jóvenes, a Ruth, a Andrea, que están estudiando sus maestrías, o que son estudiantes, y que me comentaran algo con respecto a esto, sería muy interesante. Adelante, Andrea. Pues sí, es importante, bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo. Como comenté al principio, pues ya había tomado yo anteriormente un curso de innovación. Y sí, es salir totalmente de la zona de confort. O sea, bueno, las empresas, estar innovando constantemente. eh, o cuál va a ser el plus que va a también dar la empresa. Es como, por ejemplo, la empresa de Starbucks, ¿no? Que es una empresa que dio como plus ponerle el nombre al café, ¿no? O sea, lo personalizó. Entonces, eso también es dar un plus. ¿Qué vas a dar a la gente, ¿no? A la sociedad como empresa? Y bueno, yo sigo aquí retroalimentando el conocimiento que pues había adquirido anteriormente con respecto a este tema. Muchas gracias, Andrea. Hoy, fíjate, acabas de comentar algo que es un ejemplo muy, muy claro de que innovación no significa ser algo, no es de genios, no es de que se requiera una gran inversión, no es de que tengamos que tener una gran tecnología.
Eso que acabas de decir de que en Starbucks se les ocurrió que le pusieran tu nombre al café, hoy todo el mundo lo hace, ya es una constante en el mercado. Y el hecho de decir está personalizado, entonces creó esa situación y eso es lo que hizo una innovación que hoy ya es una parte de una tendencia en el mercado. Todas las empresas que venden café hacen lo mismo. Y no se requirió hacer una inversión, no se requirió generar, pues que hubiera un genio que lo hiciera. Simplemente, sencillamente fue una buena idea y hoy ya lo hacen todos. Y entonces ya es parte del mercado, ya se creó eso. Y esa empresa la ven con valor, el mercado, los usuarios, la gente que va y compra, y muchas otras cosas que hicieron que esa empresa tenga ese valor de mercado que hoy tiene y que sea tan apreciada y que estemos dispuestos a pagar como, no sé, son creo que 20 o 30 veces lo que cuesta realmente un café, lo pagamos y estamos dispuestos a hacerlo, porque vemos que es un alto valor, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy claro de que no se requiere ni de grandes inversiones, ni de genios para generar una idea de ese tamaño, de esa forma. Muy bien, ¿alguien más? Muy bien, bueno, seguimos adelante, ya casi terminamos. Y bueno, ¿qué es el proceso de innovar? ¿Okay? Bueno, ya hablamos de lo que es innovación, ya definimos un poco qué es innovación, pero ¿cuál sería el proceso? Y bueno, todo va a partir de la base de esta pirámide, que es la imaginación. Es tener un proceso de creación de respuestas originales, de gente que se ponga a imaginar cosas. Hay que tener imaginación, si no coartarnos la imaginación, pensar que todo es posible. Después hacer creatividad, que es fundar, hacerlo o darle vida a algo, no solamente imaginarlo, sino que ya ponerlo un poco en práctica, ya ponerlo, analizarlo para ver si es posible. Y después vendría lo que es la acción, ¿no? Decir, ok, ya tengo el producto, tengo un prototipo, o ya desarrollamos una idea, ya desarrollamos un servicio o un proceso, y probarlo, ver si realmente va a ser viable, como lo habíamos dicho, tanto para un mercado como para tecnológicamente posible, y que en cuestión financiera también sea posible. Y después ver si el mercado lo va a apreciar, si va a generar un valor dentro del mercado, y eso va a crear una diferencia con la competencia, para después realmente al momento de que se convierta en una innovación, porque ya está dentro de un mercado y ya se introdujo de manera exitosa, entonces hoy sí, en ese momento ya se convierte realmente en una innovación. Mientras tanto hubo un proceso desde que se imaginó, desde que se le dio forma, se puso en práctica y se probó en el mercado. Y bueno, como acabamos de decir, pues para innovar no se requiere ser un genio, no necesitamos un Einstein, no necesitamos un Tomás Alva Edison, un Tesla para que innovemos. Podemos innovar de muchas maneras sin necesidad de ser genios. Tampoco es tecnología, o sea, no necesitamos invertir en robots o generar una aplicación como Uber para que sea una innovación, pero sí podemos establecer una serie de pasos que nos pueden llevar a encontrar la manera de que sea una constante innovación y hacerlo en nuestras empresas. Entonces, lo primero es generar ideas. ¿Y cómo generamos ideas? Porque conocemos bien el mercado. Tenemos que estar en constante comunicación con el mercado y tenemos que preguntarle a los usuarios qué es lo que esperan y qué productos o servicios nuevos les gustaría tener para poder satisfacer esas ideas, ¿no? O esas necesidades que existen, ¿no? Y bueno, para generar ideas hay varias técnicas. Una es la tormenta de ideas, que creo que esa todo el mundo la conoce, y es, nos juntamos una serie de personas dentro de una empresa y nos ponemos a generar ideas, ¿no? Yo traigo esta idea, tú traes esta idea, y ese puede ser una buena forma de generar ideas. Hay otra técnica que es el Scamper,
Esta está muy interesante y que son, digamos, las siglas de una serie de palabras que es sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en otros usos, eliminar y reformar. Y en cada uno de esos se hacen una serie de preguntas, que por ejemplo en el caso de sustituir es, ¿qué puede sustituir para bajar costos? ¿Qué no puede sustituir? ¿Qué puede sustituir un recurso? ¿Y qué elementos puede sustituir para eliminar complejidad del sistema, por ejemplo? Y así puede haber muchísimas preguntas con relación a esa palabra, que es sustituir. O si nos vamos a lo que es combinar, ¿qué puedes combinar internamente? ¿Qué puedes combinar con un factor externo? ¿Y qué combinación de elementos generaría una reducción de costo? Entonces, cada una de esas preguntas, más bien de esas palabras, te va a generar preguntas que si las respondes, te van a ayudar a analizar una idea. Entonces, esta es una técnica bastante interesante. Se llama Scamper, por ahí si tienen oportunidad, investiguenla. También está el PNI, que es positivo, negativo, interesante, que es, por ejemplo, en este caso, es el aborto. Hay que definir los aspectos positivos o identificarlos, los negativos y los interesantes, ¿no? El positivo, que se va a practicar en un lugar higiénico. Evita la muerte prematura, seguirá con una vida normal y evitará ser mamá joven. Eso es un aspecto positivo de este tema que es tan controvertido. ¿Cuál sería el aspecto negativo? Tomar el riesgo de no poder tener hijos en un futuro. Le puede afectar psicológicamente a la mujer. En la religión es un pecado. Puede que le dé cáncer de mama, ovarios, etc. Hay muchos aspectos negativos, así como los hay positivos. E interesante es que si se aprueba la ley del aborto, habría menos muertes, ya que se practicaría en un lugar seguro, es más rápido y no hay dolor. Entonces, esta es otra técnica para poder analizar ideas y poder definir, obtener conclusiones de esas ideas y poder escoger cuáles son las mejores. Y hay otra técnica de un autor que se llama Edward de Bono, muy interesante, que se llama 6 sombreros para pensar. Es un libro chiquito, por ahí lo pueden encontrar. Está muy interesante porque te obliga, o sea, aquí el libro habla de que él crea 6 perspectivas y aquí la idea sería que dentro de un grupo que va a analizar una idea, cada uno se ponga un sombrero, ¿sí? Y cada uno de esos sombreros es una perspectiva. Por ejemplo, el sombrero blanco representa hechos y cifras, el negro es lo negativo objetivo, el verde es la creatividad, el rojo son las emociones y opiniones, el amarillo es optimista positivo y el azul es normativo, ¿no? Entonces, cada uno de esos sombreros te define una perspectiva desde la cual tendrías que analizar cada una de las ideas. Y entonces a cada uno de los grupos se le dice, tú vas a tener el sombrero blanco, tú vas a tener el sombrero rojo, entender cuál es el punto de cada uno de esos sombreros y después hacer un análisis, ¿sí? Y bueno, no solamente es eso, hay otras cosas de interacciones donde puedes cambiar tus puntos de vista, pero está muy interesante también este otro método. Entonces, pues aquí ya tendríamos prácticamente 4. Casi todo el mundo utiliza tormenta de ideas y estas otras muchos no las conocen, pero también son muy interesantes y ya son unas metodologías un poquito más avanzadas para poder analizar ideas. Y después sería seleccionar de eso, de esas ideas que se generaron, buscar seleccionar ideas, ¿no? Es la viabilidad económica, técnica y de mercado, que es lo que decíamos. Una idea tiene que ser factible porque se puede generar y tiene que ser atractiva, apetitosa para un mercado y también tendría que ser viable económicamente. Si no, entonces es una idea que se tendría que descartar. Posteriormente, después de tener una idea ya seleccionada, hay que generar el proyecto o prototipo, hay que realizar un plan de negocios y evaluar los riesgos que va a llevar. Y después, si sobrevive a todo eso una idea, pues entonces ya se generó un producto, un servicio, un proceso nuevo y hay que realizar pruebas en el mercado. Hay que mostrárselo al mercado, recibir sus comentarios y hacer ajustes de ser necesarios. Al mercado lo tenemos que escuchar todo el tiempo, porque si nosotros queremos imponerle algo al mercado, no lo vamos a lograr. Realmente ahí lo importante sería
estar en constante comunicación para saber si lo que yo estoy pensando que puede ser atractivo para el mercado realmente lo considera de esa manera. Si un producto, servicio o proceso es atractivo, lo ve como que tiene un alto valor el mercado, entonces sí vale la pena seguir adelante con esa idea. Si no, definitivamente hay que descartarla, ¿no? Y una vez que ya hayamos probado ese producto, servicio, proceso, hay que lanzarlo al mercado, pero hay que encontrar la ventana de tiempo más favorable. No siempre en una época es lo más importante, es la forma de llevar al mercado un producto. Hay que encontrar cuál es el mejor momento de hacerlo, porque de eso puede depender el éxito, ¿no? A lo mejor ya hiciste todo lo demás bien, pero lo lanzaste en el peor momento, ¿no? Entonces, imagínense los que tenían pensado lanzar un producto o servicio en plena pandemia. Cuando se presentó la pandemia, entonces definitivamente ese no era el momento para lanzar ningún producto o servicio, ¿no? Bueno, probablemente los cubrebocas sí, ya existían, o otro tipo de productos que han sido necesarios para enfrentar la pandemia. Por ejemplo, pues definitivamente Amazon creció muchísimo en estos meses o en estos años debido a la pandemia. Entonces, bueno, ya era un producto, un servicio que ya existía, pero el mercado, por las necesidades que estaba requiriendo en ese momento, pues todavía lo hizo más grande, ¿no? Entonces, su valor ha crecido muchísimo debido a que era el producto o el servicio que se necesitaba en ese momento y pues definitivamente resolvió un problema. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que buscar cuál es el mejor momento para lanzar un producto o servicio al mercado y realmente sea exitoso ese lanzamiento. Y bueno, pues este es todo lo que les tenía que exponer. La idea era explicarles cuál era lo que es innovación, qué es innovación, qué no es innovación, dar una perspectiva de que es necesario que las empresas tengan una cultura de innovación, que sean flexibles ante ellas, que no tengamos miedo a fracasar, que salgamos de esa zona de confort y explicar un poquito el proceso, ¿no? de cómo podemos ser innovadores dentro de nuestras empresas, incluso para nosotros mismos. Y bueno, pues aquí les dejo nuestros teléfonos de contacto, por si tienen alguna duda, por si quieren que platiquemos, si les interesa que los asesoremos en estos procesos. Todo esto es necesario para crear su planeación estratégica. Si no tenemos planes a futuro de cómo mejorar e innovar, pues definitivamente la empresa probablemente no va a subsistir mucho tiempo. Entonces es muy importante que tengamos estos procesos dentro de nuestras empresas. Y si ustedes están interesados en que los apoyemos con todo esto, pues aquí les dejo nuestros contactos. Mi teléfono es el 33 14 70 15 59. Mi correo es manuelmarva@impetusconsultores.com y el de mi socia, que es Elvira Corona Benítez. Los dos estamos ahí disponibles. Y bueno, pues quedo a sus órdenes para cualquier duda. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría saber nuevamente si alguien tiene algún comentario o alguna duda. Queda abierto el micrófono para que lo expresen. Estamos aquí a la orden. Mario, Ruth, Andrea, Nereida, Guillermo Murra, Ana Fuentes. Guillermo, por ahí a ver si nos quisieras comentar algo, sería interesante escucharte. O Ana. O Ruth, bueno, ahí ya te veo en la cámara. Si quieres comentar algo, adelante. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, muy interesante por ahí la plática y sí, coincido en que también pues es primero un cambio ahí interno para salir de la zona de confort. Sí, así es. Creo que no solamente es para las empresas, sino que también nosotros requerimos
perder el miedo, ¿no? Perder el miedo a poder sugerir cambios en las empresas. A veces nos da miedo, tenemos ideas, pero no las queremos expresar porque tenemos miedo a que nos critiquen o a que no, o que fracasemos, pero debemos perder ese miedo. No debemos seguir con esa situación, debemos romper con ese tema. Muy bien, muchas gracias, Ruth. ¿Alguien más? Nereida, Ana, Mario. Pues bueno, nada más para agradecer toda la información que presentaste, pues muy interesante, aunque ya muchos la conocemos, pues hay que estar retomando, ¿no? Todo esto porque es de tomar los conceptos diariamente que se nos olvidan y bueno, hay que estar retroalimentando y lo más importante, pues estar innovando también nuestra forma de trabajo, ¿verdad? Para poder hacer lo mejor de cada uno en cuestión de todas nuestras actividades. Y te agradezco todo el conocimiento y posteriormente en un futuro nos ponemos de acuerdo para pues, ver qué les podemos apoyar. Muchas gracias. No, sería increíble. Muy bien, Mario, pues muchas gracias a ti. Y sí, definitivamente nos tenemos que poner en contacto. Pues ahí está mi teléfono, si me puedes escribir un WhatsApp. Sí, gracias, ya lo tenemos anotado. Y sí, sería muy, muy, muy bueno que tuviéramos por ahí una exposición en conjunto. Sí, cómo no. Muy bien. Gracias. Pues gracias, Mario, gracias a todos. Pues pues qué bueno que estuvieron presentes, que estuvieron aquí compartiendo con nosotros un poco este tema. Por ahí pronto estaremos nuevamente en comunicación en otro tema ya en el mes de diciembre. Que tengan muy buen día, gracias por acompañarme y hasta luego. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes, hasta luego. Gracias, Muchas gracias. hasta luego. Sí, muy bien. Gracias.